Y muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Tenemos un honor y un gusto poder presentarles la ponencia del día de hoy. Me gustaría poder presentar a los exponentes. Me gustaría comenzar con el profesor Carlos Peral. También tenemos al profesor Ovidio Pérez, el maestro de danza de Casa de la Cultura de Guajuapan de León. Tenemos a la doctora Jessica Ocampo Vázquez y la señorita Guadalupe Ocampo Vázquez. Y un servidor, Juan Carlos Durán. Bien, para comenzar, nos gustaría comenzar con un video que queremos mostrarle parte de la persona que es la que vamos a tocar el punto el día de hoy. Maestro, por favor. Bueno, como breve introducción del video, pues comentar que las personas que están ahí presentes en la pantalla son los hermanos del profesor César, que prepararon este material desde Estados Unidos, donde ellos radican, pues para compartirlo aquí con la gente de la universidad y de la Mixteca. Bien, en esta parte, para comenzar a ahondar un poco más, es importante mencionar la relevancia que tiene la cultura dentro de nuestra sociedad. Hay factores y personas muy importantes que hacen que esto pueda trascender, pero para esto es una labor social muy larga, muy grande y muchas veces sin recompensa, ya que hay que entender a veces para qué se hacen las cosas, por reconocimiento, por aprecio o simple y mero gusto. En este caso, el día de hoy estamos aquí porque precisamente el profesor era una de las personas, de manera personal, que lo hacía de mero gusto, que precisamente creo que muchas de las personas que estamos acá lo conocimos en diferentes áreas. En este caso tuvimos el gusto también de tenerlo participando en la mesa del libro de memorias y documentos del jarabe mixteco. Pero en esta parte es la parte académica que nosotros trabajamos con él. Pero también nos gustaría que escucharan la viva voz de personas que trabajaban y que convivían día a día con él. Así que me gustaría que nos compartieran un poco de su experiencia de vida como persona, sus sobrinas, y que precisamente cuál es la perspectiva que ellas tienen que él les forjó referente a la cultura, a la vida, a cómo se vive la cultura. Así que, señorita Guadalupe, ¿nos podría compartir un poco, por favor? Sí. Hola, sean todos bienvenidos. Yo soy sobrina del maestro César Martínez. Acá también está presente mi hermana, ahorita ella también va a hablar. Yo no les puedo hablar mucho acerca de cómo se desenvolvía él en su profesión. Yo les voy a hablar más de cómo era nuestra vida en familia. Yo tuve la dicha de, pues ahora sí que como mis papis trabajaban, me encargaban con mi tío. Parte de mi primaria la pasé con él. Siempre se dedicaba pues a cuidarme. Al salir de las clases nos íbamos juntos, o sea, estaba presente con él siempre. Era una persona amorosa, una persona que tenía mucha energía. Recuerdo que tenía mucho amor por los animales. También le gustaban mucho lo que eran los niños y tenía mucha paciencia. Le encantaba mucho la danza. Él se dedicaba a rentar trajes típicos y también ponía bailables. Era una persona que, bueno, no viene preparada con un discurso, a veces me pongo un poquito nerviosa, pero les puedo decir que es una persona que marcó mi vida, o sea, es de la familia que más he querido. Tuve la dicha de pasar muchos momentos con él, también fue más que un tío, un amigo, porque pues tuve la oportunidad, ¿no?, que hubiera esa conexión y que me diera consejos. Recuerdo que el último año que tuvo vida, tuve la oportunidad de ir a celebrarle su último cumpleaños. Fue muy bonito porque no es que yo lo presintiera, pero le decía a mi pareja y a una sobrinita que también convivíamos mucho, vamos a celebrarle el cumpleaños a mi tío. Y su pueblo no es lejos, está como a 25 minutos. Entonces fue muy bonito ese día porque pues nos organizamos, mi tío ya estaba preparado con la comida, nosotros le llevamos un pastelito, estuvimos ahí. Fue uno de los días yo creo más bonitos de mi tío porque creo que él añoraba eso, que
que estuviéramos con él, porque a veces pues por la distancia no se podía, ¿no? No se podía por la distancia, por el tiempo. Y pues yo estoy muy orgullosa de ser sobrina de mi tío, aunque él ya no esté presente. Me hubiera gustado tenerlo más años para que me diera consejos, más años para que me diera ese amor que tenía, para verlo con ese entusiasmo, ¿no? Participar, por ejemplo, en la Guelaguetza, o él también ponía bailables, todo eso era muy bonito. Él también nos invitaba, le gustaba ser mayordomo de las fiestas, principalmente la de su pueblo. Entonces, son recuerdos que son recuerdos que me quedan así, son recuerdos gratificantes para mí y yo creo que también para la mayor parte de mi familia. Les agradezco que estén acá, deseo que sea una plática amena y que disfruten mucho esto, y agradezco, bueno, ahorita no lo veo por acá, pero me parece que es el maestro Giovanni, ¿no vino? ¿O Giovanni? Bueno, no pudo asistir el maestro Giovanni, pero él pintó una pintura de mi tío con su rostro, ¿no? Y no tiene mucho que la vi en la explanada. Entonces sentí tan bonito porque todo este tiempo ha sido muy difícil para mí porque ha sido una persona que ha marcado mi vida. Entonces el verla ahí, ver lo que lo estaban pintando, digo, ay, qué bueno que lo están pintando, por algo lo están pintando. Entonces tuve la oportunidad de platicar un poquito con él y agradezco, ¿no? Porque gracias a él y a todos los que están presentes acá, pues podemos hablar de mi tío un poquito, ¿no? A lo mejor él ya no está, no nos va a escuchar, pero es muy gratificante para nosotros ser invitadas. Gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Primero que nada quiero darles las gracias por asistir y gracias también a la UTM por tomar en cuenta a mi tío, aunque ya no esté presente. Mi tío fue una persona única, yo creo que muchas personas lo recuerdan, muchas con mucho cariño. Él siempre se preocupaba por la educación, por la cultura y siempre nos los inculcó. A nosotros nos gusta mucho los trajes típicos, los bailables, porque siempre que lo veíamos a él era un orgullo. Siempre nos explicaba qué significaba cada uno de sus trajes. Incluso nos tocó ver algunas ocasiones que él mismo confeccionaba esos trajes cuando no podía encontrarlos o cuando se le dificultaba ir a conseguirlos. Incluso en una ocasión recuerdo que llegó toda la familia, los que pudieron venir, y en una reunión platicando, comiendo, disfrutando, nos pusimos a bailar chilenas. Incluso hasta eso nos enseñó mi tío, a zapatear. Fue una tarde inolvidable. Disculpen, está muy cerca lo que pasó y la verdad que era uno de los tíos más cercanos que teníamos y todavía nos duele el saber que ya no está. Sin embargo, nos da mucho orgullo saber que a pesar de que no está físicamente, sigue presente en los corazones de mucha gente y lo siguen tomando en cuenta y sobre todo reconocen el trabajo y la labor que hizo durante todos esos años. Donde quiera que esté, yo creo que él estaría feliz porque lo están tomando en cuenta, porque están hablando acerca de él. Mucha gente pues conoce su parte profesional. Sin embargo, nosotros conocemos esa parte humana, esa parte sensible, esa parte en la que todo el tiempo se preocupaba por los demás y que él estaba dispuesto a dar lo que fuera sin pedir nada a cambio. Gracias a todos por estar aquí y sobre todo, pues como ya lo dije y disculpen por repetirlo varias veces, pero por tomarlo en cuenta aunque físicamente él ya no esté. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación y con el permiso de la familia del profe César. Y pues a lo mejor muchos no lo conocen, no lo conocieron, hay muchachos muy jovencitos, pero quiero empezar con una frase que dice así: muchos pensamos, pero pocos lo hacemos.
Y esto va y le queda muy bien al maestro César, que él seguramente pensó muchas cosas, pero a diferencia de muchos nosotros, él se hizo las cosas, él sí logró hacer muchas cosas. No sé por dónde empezar, igual yo estoy un poco tanto nervioso, sin ningún papel, ni ningún guión, pero pues quiero hablar un poco sobre su trayectoria como maestro de danza, que es a lo que yo ahora me dedico. En la actualidad, quiero empezar de adelante para atrás, ahora sí, en la actualidad hay aproximadamente unos 500 o 600 bailarines activos aquí en Guajuapan de León, de 6 a 10 grupos de danza que participan en diferentes festividades, ferias, eventos culturales, etcétera, restaurantes, los llaman para calendas, muchas actividades lo vemos presente todos los días, todo el año. Y pues este gran conglomerado artístico y bastión que es Guajuapan de León en la cuestión dancística es sin lugar a dudas gracias a los pioneros que en los 80s, 70s, 80s surgieron en nuestro municipio. Y me refiero en primer lugar a la maestra Carmen, a la maestra Leonor, al maestro Salvador, al maestro César, como uno de los principales fundadores de nuestra Casa de Cultura. El maestro César, quien se preparó en México, fue lo último que él me comentó. Y me contó, creo que presentía su historia un poquito de cómo inició él su carrera dancística, que la inició en la Ciudad de México, y de ahí tuvo la idea de crear y de que esto también existiera en Guajuapan de León, una casa de cultura en donde los niños pudieran ellos aprender a bailar. Y efectivamente de ahí, a partir de esa idea del maestro César, surge nuestra Casa de Cultura y surgen los grupos de danza, que en la actualidad ustedes pueden ver y que Guajuapan está lleno de grupos, de jóvenes que degustan de esto. El maestro César era una persona tan aguerrida en cuestión de defender su folclore, que pues siempre estaba en la Guelaguetza, siempre desde que yo empecé a ir desde los 90s, siempre estaba presente, iba por sus trajes, el que no tenía un traje sacaba su huipil, me acuerdo siempre le gustaba mucho el huipil de triqui, se lo ponían los muchachos, órale, sacaba sus collares, sacaba sus guaraches, sacaba su traje de tacuate, su sombrero y vámonos a la Guelaguetza. Hablando de la pintura que menciona la sobrina, pues déjenme decirles que soy coautor de esa pintura. ¿Y por qué soy coautor? Yo no pinto. Pero me hace una llamada Giovanni días antes de que pintara y me dice, Obi, ¿cómo ves? Pinto al maestro César. ¿Él qué hizo? Digo, ¿qué hizo el profe César? Pues nada más y nada menos que regresar nuestro jarabe mixteco a Guajuapan. No, entonces lo voy a pintar. Entonces, el profe César, efectivamente, lo que hizo fue en la época de los 80s, él estaba muy inconforme porque en la Guelaguetza, a la muerte del señor Cipriano Villa, quien lo bailaba, cuando él murió, pues no faltó un maestro de danza aficionado que le gustaba mucho, que pues ahora sí que se apañó el jarabe mixteco, hizo su delegación en Oaxaca, y entonces durante muchos años estuvo el jarabe mixteco en poder del Valle, en poder de grupos del Valle, y ellos bailaban el jarabe mixteco y Guajuapan nada más era un simple espectador. Entonces el maestro César junto con otros profes ideó el pelear, el recuperar nuestro jarabe mixteco, acudió a Oaxaca y él se movió, como dicen, por sus propios medios, y gracias a él en 1987, si no mal recuerdo, se hace el primer concurso para elegir a una pareja de jóvenes guajuapeños para bailar en la Guelaguetza. Gracias al maestro César tenemos ese gran legado de nuestra delegación, ahora muchos jóvenes, pues gracias a él hemos disfrutado porque yo bailé 2 veces en la Guelaguetza del jarabe mixteco, que es una experiencia que no se puede describir. Pero gracias al maestro César muchos hemos participado y lo siguen haciendo, hemos bailado en la Guelaguetza, o con el simple hecho de pisar el auditorio Guelaguetza es algo sorprendente. La primera vez que se hace, se enchina la piel, se sienten ganas de llorar, es algo muy emocionante y es todo esto gracias al profe César, que él logró esa contribuyó con el municipio para que esto existiera. Gracias al maestro César ahora hay grupos de danza, hay pues esa efervescencia por la identidad. Siempre hay personas o siempre hay una persona que gira en torno de algo, ¿no? O que en él gira algo. El maestro César también él es originario de San Andrés de Inicuiti. Y yo me acuerdo que una de las primeras veces que fui a bailar, de jovencito, tenía 14 años,
Me acuerdo que mi maestro me dijo que íbamos a ir a bailar a San Andrés de Inicuiti y yo andaba ahí corriendo, tocando las puertas para que me prestara unas botas para ir a bailar. Ahí vi que el maestro andaba moviéndose, acarreando sillas, organizando, agarraba el micrófono, acomodaba las sillas, anunciaba. Bueno, él era el todólogo en su pueblo. Entonces, no sé si a partir de esa época o antes, ya el maestro César organizaba los eventos culturales en San Andrés de Inicuiti. Y hasta la fecha lo siguió haciendo. Él parecía el mayordomo, no era el mayordomo, pero parecía el mayordomo. Siempre andaba corriendo, anunciaba, y ya cuando acabábamos de bailar, bueno, hablo ya el último como maestro de danza, siempre me decía, ven, él era muy abierto para hablar, decía, cómete este mole bien sabroso. Y me hacía mi topper con mole y ya, nos atendía muy bien el profe. El maestro era una persona extraordinaria, muy preocupado por la cultura. Sin lugar a duda, él tiene un espacio muy importante en nuestro municipio. Es una persona que no construyó, es una persona que sembró, porque hasta la fecha siguen los grupos de danza. Y mientras sigan un grupo bailando, ahí estará siempre el maestro César presente en todos los lugares, en todos los rincones. El profe César, tuve la oportunidad, por último, de ser yo quien lo dirigiera, entre comillas digo, porque en la de Guelaguetza 2019 estuve 11 años encargado de la delegación, y en esta última Guelaguetza que fue él, me dicen, va el profe César, y yo me sentí así como, ahora el que fue mi maestro, el que me llevó a la Guelaguetza, ahora yo lo tengo que llevar. Entonces le dije, profe, mire, yo soy el encargado, pero ¿qué le parece si a usted le delego el honor de dirigirnos? No, dice, ¿cómo crees? Tú eres el responsable y ahora tú vas a dirigir la Guelaguetza, yo soy tu alumno. Y me sentí así como que, pues muy honrado, ¿no? Porque el profe me iba a obedecer, según yo. Pero no, el profe muy lindo, el profe muy buena onda. Nos acompañó y me dijo, mira, tú tomas las decisiones, yo voy a obedecer. No, profe, ¿cómo que le digo? Entonces, en ese lapso que se prepara para ir a la Guelaguetza, pasan muchas cosas. Los jóvenes que bailan, hay quien participa, hay quien dice el mensaje, y para decir el mensaje se me acerca un muchacho y me dice, profe, a mí me toca decir el mensaje. Y para esto antes el maestro César me había dicho, ¿quién va a decir el mensaje? Y le dije, pues usted, profe, porque usted es el mero mero. No, dice, ¿cómo crees? Yo lo quiero decir, pero que lo diga un joven. Y el joven me dice, yo voy a decir el mensaje. Dije, mira, joven, lo llamé, ni me acuerdo quién era. Le dije, mira, ven, te voy a explicar. El maestro César, por si no lo sabes, él recuperó la delegación, y gracias al maestro César, tú y yo vamos a ir a la Guelaguetza. Así es que si me das chance y con todo respeto, lo va a decir el maestro. Se enojó el muchachito, pero la verdad no me interesó. Se enojó y fui un poco autoritario tal vez, ¿no? Pero dije, lo va a decir el maestro César. Y le dije, profe, usted diga el mensaje. Pero ¿cómo? Digo, sí, usted dígalo, profe, pues es nuestro jefe. Bueno, pues, y no sé si han visto ese video de Guelaguetza 2019, él dice el mensaje, y lo dice con mucha euforia, lo dice muy contento. Y esa fue su última Guelaguetza. Él la disfrutó al máximo. Él bailó en ese sábado, que es el sábado de la comida de la hermandad. Bailó con Ivette, se llama, no sé cómo se llama la esposa del gobernador, no estoy muy enterado. Ivette, con ella estuvo bailando toda la comida. Después de la comida bailó y la sacaba a bailar, y le hacían una rueda y les aplaudían, pero el maestro bailó, disfrutó como ustedes no se imaginan. Muchas veces yo sí creo en eso de que se presiente la muerte, y creo que el profe presentía que era su última Guelaguetza. Él disfrutó a lo máximo. Nos quedamos, éramos 6, eran como 3 jovencitos, el profe y yo, nos quedamos en un solo cuarto. Ahí siempre nos acomodan por habitaciones. Entonces él se quedó con nosotros. Y él siempre, en esta ocasión, le contó a los muchachos que todo lo que él había hecho en las Guelaguetzas, ¿no? Cómo iba a comprar su sombrero, cómo iba a las ferias. Él agarraba su taxi, él no sabía manejar, creo, porque él siempre andaba en un taxi, y siempre iba en su taxi, se iba a una feria, y siempre que iba a una feria, traía su huipil, traía un rebozo, siempre andaba comprando. Y un día le dije, profe, ¿por qué tanto compras cosas? Pues es que cuando alguien no tenga, pues ahí se lo voy a prestar. Entonces el maestro siempre andaba comprando sus huipiles, sus guaraches, y todo eso le contó a los muchachos ahí en el hotel. Les estaba contando todo lo que él hacía para que se llevaran a cabo las Guelaguetzas o las actividades culturales que él tenía presente. Pues
a grandes rasgos, a lo mejor se me olvidan muchas cosas, pero déjenme decirles que fue un gran acierto hacer esto para el maestro César. Afortunadamente, él dejó un gran legado, y digo afortunadamente porque no todos lo dejamos. Él dejó un gran legado, que es el jarabe mixteco, que es el amor hacia el jarabe mixteco, el amor hacia la guelaguetza. Y pues ahorita me acordé de una vez que fuimos a bailar en el 94, 95 creo. Fuimos, pero en esta ocasión no nos dejaron entrar al auditorio. Entonces él, bien enojado, se peleó ahí en la entrada con los encargados. Nos fuimos a sentar en una banqueta ahí, bien tristes, con nuestro sombrero, nuestro gabán, pero él estaba discutiendo. Al final sí nos dejaron entrar a bailar el jarabe mixteco. En ese año fue la primera vez que se presentó la delegación de Tlaxiaco. Entonces, en aquel tiempo no daba dimensión de lo que pasaba. Yo iba a bailar y me gustaba ir a Oaxaca. Entonces, pero ahora entiendo que eran cuestiones políticas, pero él siempre peleó porque Guajuapan estuviera presente en la guelaguetza. A veces nos querían eliminar y querían dejar a Tlaxiaco. Y entonces el profe siempre peleó que el jarabe mixteco era uno de los más importantes en la guelaguetza. Y él siempre estuvo peleando, siempre se agarraba con los encargados con los del comité de autenticidad, y siempre se defendía a Guajuapan, defendía a los jóvenes, defendía el jarabe, y siempre estaba preocupado por la cuestión cultural. Él siempre estuvo presente en todos los eventos y siempre andaba con sus sombreros, sus guaraches, y así siempre él se presentaba orgullosamente en todos los eventos, como diciendo que pues no perdiéramos la identidad. Ahora que ya no está el maestro, desgraciadamente valoramos a las personas cuando a veces ya no están, equivocadamente, pero pues deja ese gran legado. Muchas gracias, maestro Ovidio, por este colorido relato. ¿Les parece si vamos a ver el video y regresamos también para seguir comentando? Muy buenas tardes a todos los que honran con su presencia este recinto universitario. En esta ocasión nos presentamos ante ustedes los hermanos Sara, Evelia, Arturo, Rigoberto, Yolanda, Juana, Armando y Margot, para agradecer infinitamente la distinción que se le hace al finado profesor Elías César Martínez Martínez, nuestro querido hermano. Hay mucho que decir, pero trataremos de ser breves. Nació el 25 de abril de 1950 en la comunidad de San Sebastián del Monte, Tonalá, Guajuapan. Sus padres fueron Celestino Martínez y Fidelina Martínez Neri, ambos profesores rurales, por lo que se queda a vivir en esta ciudad de Guajuapan de León al amparo de nuestra tía Alejandrina Martínez Neri, quien lo crió y educó. Sus estudios primarios los realizó en la Escuela Trabajadores del Campo. Continuó sus estudios en la Escuela Secundaria Federal Licenciado Benito Juárez. Siendo muy joven, empezó a cubrir interinatos en escuelas primarias rurales. Enseñó sus primeros bailables y danzas prehispánicas, confeccionando él mismo sus trajes. Con el pago de estos interinatos, empezó a estudiar en la Escuela Normal de Superación Profesional del Magisterio, en la capital de nuestro estado, y así obtuvo el título como profesor de educación primaria. Tiempo después empezó a estudiar danza y artes plásticas en la Escuela Normal Superior de Oaxaca, tomando sus clases los fines de semana. En 1980 aproximadamente, realizó su examen para ingresar a la Escuela Nacional de Bellas Artes. En su primer viaje a la Ciudad de México, estuvo a punto de morir, ya que fue víctima de un asalto. Pero eso no le impidió realizar su sueño, al cual dedicó su vida. Fue profesor en diferentes escuelas rurales y después de muchos años llegó a prestar sus servicios a la escuela primaria Valentín Gómez Farías. Y en el turno vespertino
Impartió clases de educación artística en la Escuela Secundaria para Trabajadores Ricardo Flores Magón de esta ciudad. El maestro César, como todos lo llamaban, tuvo conocimiento pleno de la autenticidad del jarabe mixteco. En varias ocasiones fungió como jurado en el concurso del mismo, para seleccionar a la pareja que representaría a la región mixteca en la máxima fiesta de los pueblos de Oaxaca, la Guelaguetza. Delegaciones que acompañó en varias ocasiones. Fue colaborador activo de la Casa de la Cultura desde su fundación. Creó una escuela de danza que por cuestiones de salud tuvo que cerrar. Viajó a Cuba con su grupo de sexto grado de la escuela primaria Valentín Gómez Farías, en donde presentaron la Guelaguetza infantil, y de este grupo se eligió la pareja embajadora del jarabe mixteco a un país europeo, por supuesto con el apoyo de las autoridades. Por muchos años fue integrante del grupo de danza folclórica de Oaxaca. Viajaron a diferentes estados de nuestra República Mexicana para presentar la Guelaguetza, él portando siempre con mucho orgullo el traje de manta característico de nuestra región mixteca. Participó activamente en el Encuentro Monumental del Jarabe Mixteco en septiembre del 2019. Cuando ingresó al hospital, estaba muy preocupado porque tenía pendientes algunos proyectos con la UTM, la Casa de la Cultura y la fiesta patronal de San Andrés de Nicuiti, su pueblo. Así era el maestro César. Siempre estaba ocupado con alguna institución. Le encantaba organizar, conducir, aportaba ideas para sacar adelante eventos culturales y religiosos. Todos los hermanos nos sentimos orgullosos de sus logros profesionales. Sabemos que mientras lo recordemos, seguirá vivo en la memoria de los familiares, sus amigos, compañeros y autoridades que lo estimaron y valoraron el esfuerzo y entrega para llevar a cabo la difusión y presentación del inigualable e insuperable jarabe mixteco. Legado cultural del maestro Antonio Martínez Corro y Cipriano Villa, sin olvidarnos de la canción mixteca de don José López Alavés. Muchas gracias al profesor Giovanni Salazar por pintar en un corazón el alma de César, porque más que un rostro, él llevaba en el alma el jarabe mixteco. Muchas gracias por permitirnos estar presentes en esta semblanza en memoria del profesor Elías César Martínez Martínez. Solo son algunos pasajes de su vida, pero que marcaron su espíritu cultural. Muchas gracias a todos los organizadores y coordinadores por este memorable evento. Y mucho éxito durante la Semana de la Cultura Mixteca. Bien, continuando con la charla, algo de lo que me gustaría retomar del profesor Ovidio es precisamente eso, la diferencia. Una cosa es decir y otra cosa es hacer. Lo que caracteriza a este tipo de personas son los hechos. Mucho tenemos como a la forma de queja, de esto no me gusta, esto no me parece, esto no debe de ser así. Pero ¿cuánto de eso en realidad hacemos diferente? Vaya, cualquiera puede tomar la palabra y decir, esto no está bien, pero ¿cuántos de verdad se pueden parar y precisamente tener detalles como esos, que también me tocó verlos, donde alguien que, vaya, no era el titular, pero se ponía a hacer las cosas y de repente parecía él la persona titular o la persona representante? Entonces, cositas como esas a mí en lo personal me marcaron, porque precisamente es donde haces la diferencia de las cosas. O lo dices o simplemente lo haces. Así que con esto me gustaría continuar
con sus sobrinas respecto a ellas. ¿Qué perspectiva tienen de esto? Bueno, como les decía, mi tío era una persona muy enérgica. Me gustaba mucho que, pues como dicen, le interesaba la cultura. Yo tuve la oportunidad de practicar un poco danza de chiquita y era bonito llegar a su casa y ver infinidad de trajes o luego, bueno, en ese tiempo existían mucho las películas, ¿no? Ajá, las películas donde grababan, creo que ya venían en HD, todavía tuvimos la oportunidad. Era muy bonito también cuando eran tiempos de la Guelaguetza, que decían mis papás, pongan la tele, a ver si sale tu tío. A veces él no bailaba, pero como comentaba el maestro, pues estaba presente siempre. Entonces, parte de nuestra cultura es gracias a nuestro tío. Y como ya lo habían mencionado, era un hombre de hechos, no nada más de palabras. Y claro que cuando él se proponía hacer algún evento, siempre lo llevaba a cabo, siempre buscaba la forma de que se realizara, nunca se quedó con las ganas. Y eso, como ya les había comentado, nos llena de mucho orgullo porque no nada más en casa nos inculcaba la cultura, sino siempre en las escuelas, a todos los lugares que iba, a la Casa de la Cultura. También recuerdo cuando me dijo, hija, yo fui fundador de la Casa de la Cultura. Ay, tío, no me mienta, eso es mentira. No, sí, claro, chécale, ve, investiga y vas a ver mi nombre ahí. Y sí, efectivamente, cuando lo vi, pues me sentí como pavo real, ¿no? Bien orgullosa de él. Era una persona divertida, una persona llena de historias, que siempre que nos reuníamos contaba una, ya sea de risa, de terror, de cultura, pero siempre tenía algo que decir. Siempre andaba metido en todos los eventos religiosos, culturales, y hacía todo lo posible para que se realizaran. Nos sentimos muy orgullosos de ser sus sobrinos, todos los que formamos parte de la familia. Mis tíos, mi mamá también se sienten muy orgullosos y felices de que él haya sido parte de nuestra familia y sobre todo la forma en la que se desenvolvió en su carrera profesional. ¿Profe Ovidio quiere comentar algo? ¿No? Bueno, yo aprovecho la ocasión también para comentarles alguna pequeña anécdota que tuvimos la fortuna de compartir el profesor Ignacio aquí presente y su servidor. En las últimas semanas de vida del profesor César Martínez, tuvimos la ocasión de ir a visitarlo a San Andrés de Iniquiti, que es donde él radicaba ya desde hace varios años, y compartir un par de horas con él en las que pues, se mostró muy generoso y sobre todo se veía una persona muy jovial pese a sus años, ¿no? A pesar de que él ya vivía en ese momento solo, pues se le sentía con mucha energía, con mucha vivacidad y gustoso de recibir gente en su casa, de compartir con ellos lo que más le apasionaba, que era la danza, el jarabe mixteco y su larga trayectoria en la Guelaguetza. En aquella ocasión nos compartió un extenso archivo fotográfico que él tenía, con imágenes que databan pues desde sus primeros años en el magisterio y de cómo en él fue surgiendo precisamente ese interés por la danza y el jarabe mixteco en particular. Nos contó pues las inquietudes que lo motivaron a él para traer de vuelta el jarabe mixteco a Guajuapan, que como comentaba el profesor Ovidio, durante algunos años se perdió, ¿no? de aquí de la comunidad, se mantuvo vivo gracias a las delegaciones de Oaxaca y pues para el profesor César era muy importante traer de vuelta a la ciudad, al municipio, esta danza tan emblemática. Nos comentó también algunas historias de cómo fue ese proceso, ¿no? de la fundación de la Casa de la Cultura,
que aquí ya han mencionado y en la que participaron algunos otros personajes también ilustres de la comunidad en distintas áreas culturales, no solo en la danza, ¿no? También en la pintura, el teatro incluso. Más adelante vamos a ver este video del maestro Círigo en el que también nos cuenta un poco de ello. Y sobre todo, una anécdota que a mí me pareció muy bonita fue la que nos contó con respecto a su vocación. Él en un primer momento no quería o no estaba inclinado hacia el magisterio, hacia la docencia, sino que había comenzado ya a estudiar arquitectura en la Ciudad de México y nos lo contó esto de viva voz. Dice que en aquel entonces él estaba todavía muy joven, pues le ganaba más la fiesta, la parranda, y aquellos años, creo que estuvo 1 año, 2 años en la facultad, pues no fueron del todo bien aprovechados, lo cual le llamó la atención pues a su madre, que como comentaban también las hermanas, era maestra, ¿no? Entonces buscando que el niño no se descarriara, lo mandó a llamar, ¿no? Y le dijo que pues en aquel entonces, ustedes saben, todavía se podía pues heredar las plazas de magisterio, ¿no? Le dijo que le iba a dar su plaza y un poco a regañadientes el profesor César aceptó. Poco a poco, nos cuenta él, fue encontrándole ese gusto, esa pasión a la docencia, al compartir con las personas más jóvenes y pues de una u otra forma tratar de encaminarlos en su propia trayectoria, en su propia vida. Nos cuenta que en aquellas primeras comunidades a las que lo mandaron, le tocó un grupo de niños, aproximadamente unos 4 o 5 años, y que llegado el periodo vacacional, pues él tomó un autobús para retirarse y para volver a Guajuapan, y en el autobús se encontró con uno de sus estudiantes, un niño de unos 4 o 5 años aproximadamente, que le decía un poco entre lágrimas que él se quería ir con él, ¿no? Que quería acompañarlo y quería ir a donde él fuese, ¿no? El maestro pues se conmovió mucho, en aquel momento hasta todavía se le llenaron un poco los ojos, se le humedecieron por la emoción del recuerdo, y nos contó que pues al final llegó la mamá del niño, que él iba cargado con tortillas, totopos, que hasta le querían regalar una gallina, y que fue ese cariño de la gente, esa honestidad que le demostraban los niños en su afecto, pues lo que lo motivó a enamorarse de la profesión y a dedicarle pues el resto de su vida, ¿no? Para ese entonces él todavía estaba muy joven, según nos contó tenía unos 20 y pocos años, y pues como sabemos él fue una persona que se murió al filo del cañón, ¿no? Siguió con esa energía y con ese ímpetu, y como comentaba el maestro Ovidio, incluso tuvo la oportunidad de asistir a su última Guelaguetza en 2019, previo a la pandemia. Ojalá algún día podamos rescatar también ese archivo fotográfico en el que se ve al maestro César, pues no solo compartiendo con autoridades, exgobernadores, diputados y demás gente del medio político, sino también con otras personas importantes de la comunidad que a veces por no ostentar cargos públicos pues pasan un poco desapercibidas, y sobre todo porque también es un archivo visual de cómo ha sido la evolución y los cambios que ha tenido el vestuario, la ejecución del jarabe mixteco, que como sabemos, por ser pues una manifestación viva de la cultura, todavía va pasando por varios cambios, ¿no? Cuando algo está vivo es inevitable que cambie, cuando algo muere pues se queda ya estático, ¿no? Entonces el jarabe mixteco es algo que sigue vivo y por eso va cambiando, se va adaptando también a las nuevas tendencias, pero bueno, yo creo que el profesor Ovidio les podría decir mucho más de eso que yo. Solamente era para compartir un poquito de esta perspectiva que también tenía el maestro César, y que él, por lo que nos comentaba, lo entendía así, y era afecto a ver todas esas evoluciones dentro de esta manifestación cultural. Y pues bueno, no sé si alguien quiera compartir algo más, de repente que se haya sentido inspirado. ¿Te parece que sigamos con el video?
Claro, si les para parece, ir cerrando entonces también. vemos el video para ir cerrando y le cedemos el micrófono al público también por si tienen algunas preguntas o quieren compartir algo con nosotros. Muy buenas tardes. Ante todo, agradezco a la Universidad Tecnológica de la Mixteca, en especial al maestro Ignacio Castellanos, por la invitación para participar en este ejercicio que es una semblanza del profesor César Martínez Martínez, que fue sin duda uno de los grandes impulsores de la danza folclórica aquí en Guajuapan. Posiblemente yo pueda aportar muchos datos sobre lo que fue la vida del maestro César fuera de las clases de danza, pero quiero compartir con ustedes algunos momentos del tiempo que me tocó convivir con él. Él no nació en Guajuapan, nació en una comunidad que se llama San Sebastián del Monte, que pertenece al municipio de Santo Domingo, Tonalá. Él nació un 25 de abril de 1950 y murió el 19 de octubre de del año 2021, cuando él tenía 71 años de edad. ¿Cómo conozco a César Martínez? El primer contacto que tuve con él fue cuando yo fungía como director de la escuela primaria Antonio de León y él era maestro en la escuela primaria Valentín Gómez Farías. En las reuniones de maestros que se hacían con cierta periodicidad, pues nos vimos en algunas ocasiones, tal vez nos saludamos, pero no fue sino hasta el año 1981, unos meses después de que había pasado el temblor del 24 de octubre de 1980, que destruyó gran parte de la ciudad de Guajuapan, cuando tuve ya un contacto más directo con él. Esa es la parte de la historia que yo quiero compartir con ustedes. En esa época, después del temblor, meses después, el 1 de enero de 1981, inicia sus funciones una administración municipal encabezada por el señor Manuel Bautista Arias. Dentro de esa administración nos encontrábamos tres personajes. Luis Guevara Camacho, quien era regidor de servicios municipales; María de los Ángeles Abad Santibáñez, quien era la regidora de Educación y Promoción Humana; y su servidor, que era el suplente de la Regiduría de Educación y Promoción Humana. Y los tres nos identificamos porque, entre otras cosas, teníamos en común un alto aprecio por la cultura. Cuando inicia esta administración, se realizan gestiones ante el gobierno del Estado para solicitar la creación de una casa de cultura en Guajuapan. El programa estelar del entonces gobernador de Oaxaca, Pedro Vázquez Colmenares, en el ámbito cultural, era precisamente el de casas de cultura. Se crearon 26, si la memoria no me falla, 26 casas de cultura en todo el estado. Sin embargo, paradójicamente, no estaba considerada la Casa de la Cultura de Guajuapan. Se crean estas casas de cultura en localidades como Coixtlahuaca, en Silacayuapan, en fin. En Guajuapan no. Y empiezan a funcionar, entre comillas, porque la característica común es que estaban las casas, estaban los edificios, pero prácticamente no había actividad. Cuando nos dan la mala noticia de que Guajuapan no estaba contemplado en ese programa, que no iba a tener una casa de cultura, pensamos, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante esto? Y observamos que eran esas casas de cultura, y lo que vimos es que en realidad eran casas sin cultura. Y entonces dijimos, bueno, pues si hay un montón de casas sin cultura, vamos a crear una cultura sin casa.
A todo esto, el Palacio Municipal se había tenido que demoler por completo debido a los daños que sufrió en el sismo de 1980. Lo que había era una explanada, donde hoy son las oficinas, donde está esa fuente en la parte central. Era simplemente una explanada, había unas palmeras y nada más. Y entonces lo que se hizo fue empezar a crear talleres de iniciación artística, y para ello pues se incorporó algunas personas que tenían esa inquietud. Entre ellas pues estaba José Luis García, fue el primer taller que se creó, el taller de pintura, y empezó a trabajar con niños en el patio. Y uno de los talleres que se creó y que empezó a trabajar también allí, al aire libre, a los cuatro vientos, fue el taller de danza, y es allí donde se incorpora César Martínez. ¿Cómo llegó? ¿Quién lo invitó? Muy probablemente María de los Ángeles Sabata. ¿Cómo supo de su existencia? Pues ni César recordaba cómo es que llegó. Lo cierto es que a finales de 1981, principios de 1982, César Martínez se integra y asume lo que se denominó Taller Pro Casa de Cultura. Él evidentemente en lo suyo, que era la danza. Así estuvimos trabajando varios meses, su servidor pues dirigía el taller de teatro. Estuvimos trabajando varios meses, la gestión se siguió haciendo, y finalmente en el gobierno del estado pues vieron que efectivamente en Guajuapan había cultura y no había casa, y a finales de 1982, principios de 1983, se autoriza la creación de la Casa de la Cultura en el lugar donde se ubica actualmente. Ahí, en todo este trayecto, es donde tengo esa relación más cercana con César Martínez. Primero, pues cuando coincidíamos ahí en el patio, aunque en diferentes horarios, y después cuando pasamos a ocupar ya la Casa de la Cultura, que en un primer momento, en una primera etapa de construcción, solo se contemplaron los salones que dan hacia la calle Antonio de León, que era el primer salón, viniendo del sur hacia el norte, era el de danza, el segundo el de música, estaba el de la esquina, que después fue ocupado por la biblioteca, la dirección y el taller de artes plásticas. Sin embargo, el salón de música, el salón de danza era insuficiente, y César pues seguía trabajando en el patio primero. Cuando se construyó el foro en una segunda etapa, pues en el foro, de todas maneras su taller era un taller prácticamente al aire libre. Estuvimos varios meses, tal vez un par de años, trabajando juntos de alguna manera en esa Casa de Cultura. Después, pues la vida me llevó por otros derroteros y él siguió en esa institución hasta el momento de su muerte. César Martínez vivió momentos importantes. Uno de ellos fue el rescatar para Guajuapan la participación del jarabe mixteco en la Guelaguetza. Había un grupo folclórico en la ciudad de Oaxaca del maestro Fidel, que era el que participaba en las Guelaguetzas, pero a Guajuapan no se le tomaba en cuenta. Entonces se hicieron las gestiones para que Guajuapan fuese quien representara a la Mixteca en los lunes del cerro con el jarabe mixteco, y a César le tocó esto. Se hicieron los primeros concursos para seleccionar la pareja que habría de representarnos en la Guelaguetza. A él le tocó pues preparar a las parejas, a él le tocó ser jurado, le tocó también ser parte de la delegación, y bueno, pues ahí se pierde la historia, porque pues yo me dedico a otras actividades, a los medios de comunicación, en fin, y nos volvemos a encontrar, y este fue el último encuentro que tuve con César, el 28 de febrero del año pasado, cuando la coordinación de la Casa de la Cultura nos invita a los fundadores, a los maestros fundadores, a un conversatorio
para compartir las experiencias de lo que fue la génesis de la Casa de la Cultura a 38 años de su existencia. Estábamos muy lejos de imaginar que ese sería el último encuentro que tendríamos con César. Incluso en esa ocasión hicimos planes para reunirnos, para volver a convivir los maestros fundadores. Estábamos, hay que recordarlo, en plena pandemia. Lamentablemente esos planes no se pudieron concretar. César murió meses después. Pues yo creo que es lo que podría compartir con ustedes. No hay mucho más que yo conozca de César Martínez que pueda aportar. Sin embargo, valoro mucho el que hoy, por parte de la universidad, se haya tenido esta feliz iniciativa de hacer esta semblanza, de tratar de reunir algunos fragmentos de lo que fue la trayectoria de quien sin duda alguna pues es hoy por hoy un referente en Guajuapan en el ámbito de la danza folclórica. Agradezco muchísimo la invitación y vaya nuestro recuerdo para el maestro César Martínez Martínez. Bien, pues después de estos panoramas, y bueno, ya para ir cerrando, me gustaría que de manera muy, muy personal nos comentaran solamente qué es lo que más les marcó, pero así muy, muy de ustedes, qué es lo que ustedes se quedaron solamente, y ya, para cerrar. Pues a mí lo que más me marcó de toda la vida de mi tío, yo creo que fue el día que falleció, porque era algo que no me lo esperaba, nadie se espera, ¿no? El día que alguien va a morir, pero yo tenía muchos planes con él. Entonces el día, días antes de que falleciera, yo estuve en comunicación con él y pues le pedí a Diosito que él siguiera con vida, ¿no? Pero lamentablemente no fue así. Él también, yo creo que el tiempo que pudo vivir lo disfrutó al máximo, entonces el día de su muerte pues fue lo que más marcó para mí en su vida. Para mí lo que más dejó marcado es que te debes de entregar a tu trabajo. Incluso estando en el hospital, recuerdo que uno de mis primos que estaba ahí atento a lo que estaba sucediendo, le dieron permiso de meter un celular y en esos últimos momentos hizo 2 llamadas, una a la Casa de la Cultura, no sé con quién habló, y otra aquí. Entonces, él hasta en sus últimos momentos estuvo trabajando. Cuando lo cochó la enfermera, le quitaron el teléfono y ya no le permitieron hablar con los demás. Pero en ese momento me molesté porque dije, ¿por qué no habló con nosotros? ¿Por qué no habló con la familia? Si queríamos hablar con él, o sea, nosotros pensamos que iba a salir del hospital. Sin embargo, él tenía ese pendiente y yo creo que con eso se fue, ¿no? No sé, le digo, no sé con quién habló ni qué habló, pero él siempre tuvo presente su trabajo, su pasión, y con eso me quedo, luchar siempre por mis sueños, trabajar duro, entregarle todo a mi trabajo y disfrutarlo para no verlo como un trabajo. Bueno, pues ¿yo qué puedo decir? Trabajo en Casa de la Cultura. Llevo 15 años ahí, llevé 11 años en la delegación del Jarada de Mixteco. He conocido todo el país gracias a la danza, tengo muchos alumnos, mi vida cambió a partir de que yo empecé, la edad de aquellos jóvenes, tenía 14 años cuando llego a Casa de Cultura en 1990, me cambia mi vida y pues qué más puedo decir. Guajuapan de León es creo que el bastión más grande a nivel cultural en la región. Conozco muchas casas de cultura y como dice el maestro Círigo, pero son casas sin cultura, no hay nadie, están vacías. No nada más en Guajuapan, sino en la entidad vecina que es Puebla.
muchas casas abandonadas, y Huajuapan es una de las casas de cultura más grandes que hay a nivel estatal, con una matrícula de más de 600 alumnos. Desde que yo llego en el 90 ya había muchos niños, y sigo ahí, gracias al maestro César, a los demás que tuvieron la gran idea de sembrar esta casa de cultura. Y digo sembrar porque siguen habiendo muchos frutos. Cuando yo llegué a Casa de Cultura eran puros niños del centro. Yo llegué de la colonia del Maestro y llegué con mucha pena y me daba mucha pena bailar. No había niños ni de Vistahermosa ni del Molino. Ahora hay muchos niños de todas las agencias de Huajuapan de León, creo. Yo tengo muchos alumnos del Molino, de Vistahermosa, y que han bailado en la Guelaguetza. Aparte de eso, la danza era un tanto discriminatoria en aquella época, en los 80s o en los 90s, había esa discriminación de que, tú bailas, entonces eres esto. Ahora ya no, ahora ya hay hasta grupos de danza clásica. Gracias, maestro César, donde quiera que te encuentres. Muchas gracias, maestro Ovidio. Bueno, pues antes que nada, pues nosotros poder agradecerles al maestro, a la doctora Jessica, a la señorita Guadalupe, de verdad, y a todos ustedes por estar el día de hoy. Creemos que esto es parte importante de la cultura, por eso fomentamos esto, y precisamente a la licenciada Reina que hace esto posible. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, y para concluir yo quisiera comentar unas palabras que me vinieron a la mente y que creo que aplican para la memoria del maestro César, que dice así: vida, tu vida fue una hermosa vida, tu vida transformó la mía, y eso es verdad. Gracias.